Sean bienvenidos y bienvenidas. Hoy voy a hacer un vlog pianístico. I want to say also that if you don't speak Spanish, you can also activate the subtitles down there and understand what I want to say in this video. Ya les iré contando de qué trata esto. Voy a tocar el piano porque quiero presentarme a una competición de piano aquí en Viena y tengo que presentar algunas piezas. Entonces voy a grabarlas y luego tengo que enviar el video. Algo muy importante que acabo de realizar ahora mismo, a la mierda, la perfección. Vale, ya estamos en el centro de la ciudad. En otros videos me gustaría mostrarles un poco más de esta zona de la ciudad, ya que es una zona muy movida, mucha gente, pasan muchas cosas, excepto los domingos. Ya estamos bastante cerca del lugar que les quería mostrar. Es un lugar en el cual hay muchísimos pianos para rentar, para hacer conciertos, para dictar clases también. ¡Tadán! Clavia Galerie. Vamos a ver. Bueno, mientras espero para mi cuarto, me gustaría comentarles un poco sobre algo llamado los nervios. A ver, los nervios son bastante normales y son muy fuertes porque a veces pueden ser muy intensos a tal punto de que, sobre todo los músicos me entenderán, cuando estás tocando un instrumento, el violín, la flauta traversa, el piano, tus músculos empiezan a temblar o tu memoria empieza a fallar o empiezas a pensar cosas que te sacan de ese estado mental tan hermoso y tan pacífico al tocar un instrumento. Entonces, una de las soluciones que he encontrado para manejar estos nervios, aparte de realmente estudiar tu pieza como debe ser, es buscar cada oportunidad para tocar tu instrumento frente a alguien. Eso te da mucha confianza, puedes ver en qué cosas mejorar, en qué cosas quizás no estás haciéndolo bien. Pero una de las cosas más importantes, si no es que la más importante, yo diría que es la mentalidad que tengas cuando vas a tocar frente a alguien o frente a una cámara o en un concierto. Da lo mismo. La mentalidad de tiburón es lo que hay que tener. No, mentiras. Una mentalidad de que pase lo que pase, vas a estar feliz contigo mismo y en calma contigo mismo. No importa si cometes un pequeño error, siempre vas a seguir adelante. Algo muy importante es el no juzgarse, ya que ustedes saben, la mente a veces piensa unas cosas al azar que lo único que hacen es lastimarnos. Entonces eso es muy importante, no juzgarse y aprender a aceptarnos tal y como somos. Entonces este concurso al cual me voy a presentar, realmente no lo hago por el concurso. Tengo que serme sincero. Claro, los premios están bastante bien. El capital está bastante bien. La fama incluso también está bastante bien. Pero realmente es por mostrar mi música al mundo. Hablando un poco más de los nervios, recuerdo que cuando yo era un poco más pequeño, unos 10 años, 9 años, no, como 8 años de hecho, yo tocaba la flauta traversa. Aún la toco, pero no con la misma frecuencia. Y en unos conciertos, tengo que decir que los nervios me ganaron. ¿Qué pasaba? Los labios me empezaban a temblar. Los labios. Eso perjudicaba directamente al sonido. Ya ni siquiera eran los dedos. Era mi boca temblando y la flauta pues hacía unos sonidos muy extraños. Eso tocando la flauta, porque tocando el piano, oh shit. Tocando el piano es muy fuerte porque cuando tus manos tiemblan,
pues te puedes descontrolar. Importante, algo que seguramente si eres músico lo has escuchado muchas veces y si no, te lo digo ya mismo. Si estás en un concierto o tocando para alguien y te equivocas, no pares. Al final lo importante es seguir adelante, ya que en algún momento vas a agarrar el ritmo nuevamente. Además que no se corta la música así de tajada, súper radical. Istina, brate. Istina. Ya solo quedan 15 minutos para mi sesión de grabación. Y vale, voy a entrar nuevamente, relajarme allá, hacer una meditación quizás, no sé. Wow. Este definitivamente es el mundo de los pianos. Creo que nunca había estado tan rodeado de pianos en mi vida. Ah, aquí es. Opa, aquí está la luz. Vale, este es nuestro espacio, gente. Wow, ¿escuchan? Un violín. Creo saber que está practicando el violín para... el violín. Creo saber que está practicando el concierto para violín de Tchaikovsky. Se los recomiendo muchísimo, es una obra maestra. Siempre que lo escucho lloro, así de simple. Solo tenemos 1 hora de sesión, vamos a grabar lo que hay que grabar. Voy a grabar 2 piezas. Antes de la sesión de grabación voy a calentar un poco. La silla está muy abajo. Mucho mejor. Las partituras. Esas son las piezas que voy a presentar. Composiciones propias, por cierto. Bueno. Salió bien. Oh, vamos. ¿Quién alquila un cuarto de piano para hacer ejercicio? Aquí, su maestro Gato.
Ya han pasado prácticamente 10 minutos desde que llegué al cuarto. Me siento mucho más cómodo, por cierto. Hablarle a la cámara me está calmando mucho, realmente. Puedo expresarme, no estoy solo con mis pensamientos de "Ay, ¿qué va a pasar? ¿Será que mis dedos no me van a fallar esta vez?". No importa, no importa, bro. Vale, ya ha pasado media hora desde que llegué al lugar. Nos queda la mitad del tiempo. Ya tengo una grabación de cada pieza que voy a tocar. La última la tuve que repetir 2 o 3 veces hasta que me saliera algo que realmente me gustase. Aún así, en la última cometí algunas pifias, pero me siento aún así bastante bien. Porque son pifias que pueden pasar normal. No es porque no haya estudiado lo suficiente, sino somos humanos. Así son las cosas. Cuando se pifea, cuando se comete algún error, instantáneamente nuestra mente empieza a pensar en eso. Oh no, la cagué. Y ahora, no. Hay que controlar, tener la fuerza suficiente, fuerza de voluntad de olvidar esa pifia y seguir adelante fluidamente con la música. Esto que estoy hablando puede sonar bastante fácil decirlo, pero ya cuando estás en el acto de tocarlo, es otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué no tocamos aquí alguito para ustedes? Algo así bien. Estoy incluso sudando. Ya solo me quedan 4 minutos, así que ya no voy a repetir las piezas de la composición. ¡Maldita silla! ¡Suena horrible! He grabado 2 veces cada pieza, así que luego llegaré a la casa y escucharé los videos, veré cuál es mejor, como una balanza, ¿saben? Bueno, ya nos vemos más tardecito. Hey, tranquilo, no se preocupen. Ya les haré un video en el futuro cuando tenga mi primer piano de cola. No hay que afanarse. Ah, está muy hermoso. Me gusta muchísimo el color. Uf, gente. Me siento bastante aliviado. Estaba sudando mucho, me quité incluso el buzo, me lavé la cara, las manos con agua fría. Y no, la verdad es que las sesiones de grabación son bastante pesadas, de hecho. Involucran muchísima energía, ahora lo noto. Porque, a ver, en un cuarto pequeño, creo que ni siquiera tenía ventilación, sino que al contrario tenía die Heizung, la calefacción. Y tampoco quería quitarme el buzo para grabar porque tengo una camiseta esqueleto y es bastante informal para el video. Bueno, y eso ha sido el video de hoy, contando mi experiencia como pianista amateur. Espero la hayan pasado bastante bien con el video, se hayan tomado un cafecito mientras hablo a la cámara y los dejo con estas maravillosas vistas. Music is the place to be.